muchas gracias por atenderme, porque no todos los días hay un descubrimiento paleontológico cerca de Madrid. Entonces, esto siempre es noticia, ¿no? Cuéntame primero cuáles son los antecedentes, cuál es vuestro grupo de investigación y qué es lo que lleváis haciendo estos años. Ujú. Perfecto. Bueno, primero gracias a ti por interesarte en el trabajo y que tenga eco, pues al final nos alegra un montón. Eh, bueno, esta investigación está dentro del proyecto de investigación de los yacimientos arqueopaleontológicos del Calvero de la Higuera en Pinilla del Valle, que es un nombre muy largo, pero básicamente estamos aquí en Pinilla del Valle trabajando un equipo multidisciplinar encabezado por tres codirectores que son Enrique Baquedano, Juan Luis Achuaga y Alfredo Pérez González. Ellos están liderando un equipo de investigadores que poco a poco pues vamos poniendo más y más datos sobre una serie de yacimientos localizados en unas cuevas que están todas en un pequeño cerro, en este Calvero de la Higuera. Ahí nos encontramos diferentes evidencias de distintas actividades que llevaron a cabo los neandertales y otras especies, pero bueno, ahora en el día de hoy con este hallazgo o esta publicación, pues nos centramos en estos neandertales. ¿Y cuándo Es, hay señales de interés por esa zona? pues el descubrimiento de estos yacimientos se da en torno a los años 80, justamente por la construcción del camino alrededor de la presa del embalse de Pinilla del Valle. Se construyó el camino y eso dejó al descubierto el relleno de una de las cuevas que están en este calvero, que esta es la Cueva del Camino, se llamó así. Fue estudiada en ese momento por geólogos de la Universidad Complutense. Estuvieron algunas campañas, llevaron a cabo alguna publicación y localizaron lo que posteriormente se ha sabido que es un cubil de llenas, probablemente. Ujú. Ahí hay Es una cueva, restos. para que yo me haga una idea, es una cueva Sí. que hundida, no es una cueva en la que se puede entrar, una cueva rellenada, ¿no? Vale, primero tenemos que tener en cuenta que son varios yacimientos. En Mm. el Calvero tenemos distintos. Cueva del Camino, la primera que fue descubierta. Luego, el abrigo de Navalmaillo. La cueva de la Buena Pinta, la cueva descubierta, que es la que es el foco de esta publicación en concreto, y Cueva Chica, ¿vale? Entonces, Ujú. en un cerro pequeño, en este calvero, que llaman así, en esta zona llaman así estos calveros que no tienen prácticamente vegetación, y de ahí lo de calveros, ¿no? Que están ahí como calvos. Calvos. Sí, y entonces ahí tenemos esos diferentes yacimientos. El primero que se descubrió fue la Cueva del Camino. Se estudió inicialmente en los 80 por geólogos de la Universidad Complutense y posteriormente en 2002 Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, retomó las investigaciones con el equipo que estamos actualmente y que está creciendo y eso, pues han ido descubriendo los distintos yacimientos a medida que se ha ido avanzando en este proyecto. Yo al principio pensaba que era una errata, porque cueva descubierta está escrito con guión. Y digo, Sí, luego lo he visto ya en el paper y no me lo sí. explicaba. Esto parece el nombre de un rapero. ¿Por qué descubierta con guión? Pues al final sí, justamente es para llamar un poco la atención, es un juego de palabras en el que se busca dar a conocer dos aspectos que son característicos de la cueva. Por un lado, que está descubierta, perdió la cubierta, es decir, el techo, por la erosión que sufrió en un momento dado. Con lo cual, lo que nos encontramos cuando llegamos al Calvero y vamos a esa parte es los laterales de la galería, pero no tiene techo. Entonces vemos el relleno interior, pero no vemos lo que sería una cueva en el imaginario común, ¿no? Y también estamos haciendo alusión con ese nombre al hecho de que fue descubierta porque fue buscada directamente, porque en una cueva que está un poquito más baja en altitud, pero dentro de este mismo calvero, que es la cueva de la Buena Pinta, lo que se descubrió fue microfauna, restos de roedores, de animales muy pequeños, que estaba rodada. Eran muy antiguos, no coincidían con lo que se estaba encontrando en esa otra cueva, en Cueva de la Buena Pinta, y se dijo, esto tiene que venir de un sitio más alto dentro del Calvero. Y se hizo una campaña para buscar
esta posible cueva. Así fue como se descubrió esta cueva descubierta. Y de ahí como el llamar la atención en el nombre de estos datos. Claro, ¿de qué época estamos hablando cuando hubo estos asentamientos neandertales en esta cueva o cerca de esta cueva? En el Calvero, bueno, en la cueva descubierta, la actividad que estamos documentando, aunque tenemos un poco de problemas con las dataciones para tener dataciones muy precisas, pero bueno, estaríamos hablando probablemente de una época entre 70.000 y 50.000 años. Dentro del Calvero nos hemos encontrado presencia neandertal un poquito más antigua, de unos 90.000 años, en el abrigo de Navalmaillo. O sea, que ocurre lo que ha ocurrido en otras ocasiones, que cuando hay un refugio natural, una cueva, allí hay de todo. Hay animales, hay humanos, hay todo tipo de vida que utiliza esa cueva. Pero lo que habéis encontrado es algo que en realidad no era vida que utilizaba esa cueva, sino que la llevaron allí, ¿no? Claro, sí. Efectivamente, es interesante que justamente como se creó ese refugio natural, normalmente en la Sierra de Guadarrama no es tan común que aparezcan estos estratos calizos, calcáreos, donde sí se pueden desarrollar las cuevas. En otras regiones de la península ibérica sí que es más común la presencia de abrigos de cuevas. En el interior peninsular no lo es tanto. Y cuando lo hay, pues es muy aprovechado, ¿no? Eso es lo que nos ha permitido documentar diferentes actividades, digamos, algunas más normales dentro del registro neandertal, estos restos de vida cotidiana, digamos, de caza, de hacer sus fuegos, de preparar sus herramientas líticas. ¿Qué pasa en descubierta? Que tenemos una cosa completamente distinta, muy inusual, y se trata de esa acumulación de cráneos de grandes herbívoros, todos con cuernos. Entonces, ahí es cuando empezamos a decir qué hay aquí, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? A mí me recuerda los asadores estos de la sierra donde vas y hay ciervos y animales con cuernos en la pared. Digo, los neandertales igual estaban decorando la cueva por algún motivo, ¿no? Pero claro, esto es algo más profundo por lo que habéis explicado en el paper, porque si realmente estaban coleccionando algo allí o acumulando esos cráneos, no tenía ninguna utilidad inmediata, no afectaba a su supervivencia, ¿no? Así que había otro Ujú. fin. Claro, efectivamente, eso es lo interesante. Ya en 2023 ya se publicó el hallazgo en una prestigiosa revista internacional y se dio a conocer pues, la presencia de todos estos cráneos, que no estamos hablando de uno, de dos, de tres, son 35 cráneos, eh, todos de especies con cornamenta. Efectivamente, se parece anatómicamente, morfológicamente, es como si fuese un trofeo de caza como los que vemos en los bares, efectivamente, eso es así. Eh, y tenemos esa primera publicación. Posteriormente, otro compañero geólogo lo que hace es ahondar en la descripción de cómo se forma geológicamente la cueva, todos los rellenos, porque hay diferentes niveles dentro de la cueva. Y en el artículo que estamos comentando ahora, que ha salido publicado hace nada, unos días, lo que hemos conseguido es demostrar que eso no es una práctica solo singular, sino que encima es reiterada en el tiempo. Ese significado que le estarían dando, que hay una parte interpretativa que nos separa, claro, tanto tiempo, las piedras no nos hablan, es una pena, los huesos no nos hablan, y hay partes que tenemos bueno, que deducir. Los datos nos dan certezas hasta un punto y luego hay otra parte que tenemos ya bueno, podemos lanzar hipótesis. El significado que le atribuían a estos cráneos no podemos llegar a decirlo, pero sí que sabemos que efectivamente estaban utilizando esa cueva, que además era una galería estrecha, que se va abriendo por un proceso de derrumbe natural desde el exterior perdón, desde el techo. Se van cayendo y derrumbándose rocas, eso permite una apertura hacia el exterior, permite la entrada de estos neandertales que deciden elegir ese espacio para depositar los cráneos. Y justamente lo que hemos visto es cómo se han combinado los procesos geológicos, esos derrumbes naturales de rocas, con la actividad antrópica, con la actividad de los neandertales. Y vemos que eso se pasó en un tiempo muy largo.
muy largo, probablemente es un conocimiento, ese significado que compartían entre ellos y que hoy nos queda un poco lejos a nosotros, se pasó de generación en generación. Y eso es lo interesante, ¿no? Es como una tradición, ya no solo una tradición técnica, como puede ser la forma en que tallaban las rocas, sino una tradición que habla de un significado atribuido, compartido entre los miembros de esa especie, ¿no? Algo Entonces estamos simbólico, ¿no? hablando algo simbólico, efectivamente. Mm. Claro, porque la imagen que mucha gente tiene de los neandertales no es tan sofisticada, ¿no? Cuando llamamos a nuestro cuñado en la mesa de Navidad Ujú. neandertal, no le estamos diciendo nada bonito. Le estamos diciendo que es un poco bruto o que es poco inteligente. Pero conocemos mal a los neandertales, ¿verdad? Hay muchas ideas preconcebidas que se está viendo Mm. que no son así. Efectivamente, en el imaginario común todavía queda ese remanente de esa idea inicial que se tuvo de los neandertales, como muy brutos, prácticamente nada, unos brutotes que subsistían. ¿Qué estamos viendo con multitud de hallazgos en toda Europa y Euroasia en general, que es donde estaba esta especie humana? Estamos viendo que tenían un comportamiento muy complejo, tenían una adaptabilidad al medio increíble y más aún estamos viendo ya cuestiones relacionadas con el simbolismo, uso de plumas para decorarse, de garras de aves, hay cierto tratamiento funerario de sus muertos, hay cosas que ya nos están cambiando en el mundo académico, en el mundo de la investigación arqueológica. Esto lo tenemos claro, pero es cierto que a la sociedad nos está costando llegar, que haya ese cambio de paradigma, ese cambio de visión, que por otro lado es muy interesante porque nos sitúa pues a un nivel muy parecido, digamos, sin entrar en detalles, al Homo sapiens, ¿no? Y esto nos puede hacer pensar a nosotros mismos sobre nuestra propia especie. Eran otra especie humana con mucha complejidad, con comportamientos que vemos cada vez más complejos, con simbolismo, con tradiciones. Bueno, pues eso nos tiene que Eso es hacer algo que pensar. también se confunde muchas veces porque se piensa que los neandertales fueron nuestros antepasados, pero no es exactamente así. Era una rama diferente, ¿no? De los Exacto. humanos. Sí, es una rama diferente con una historia evolutiva distinta, aunque los últimos estudios de paleogenética nos muestran que hubo hibridación y que las poblaciones europeas actuales tenemos parte de genes neandertales. O sea que aunque fuera una especie diferente, todavía subsiste, pero dentro de nosotros, de alguna Exacto, forma. exacto, sí. Lucía, me parece un pensamiento muy bonito para dejarlo ahí y terminar con la entrevista. Muchísimas gracias por atenderme y espero que encontréis muchas más cosas interesantes en esas cuevas del Valle del Lozoya. Muchísimas gracias. Ahí seguimos trabajando y seguro que nos da muchas alegrías y es muy entretenido, desde luego, dedicarse a esta cueva tan singular.